Un año más, el Real Club Náutico de Valencia es el anfitrión para la celebración de uno de los galardones más consolidados del panorama náutico español, el trofeo de Su Majestad la Reina, Copa Marcial Sánchez Barcaístegui, Copa Rolex, que cuenta en esta edición con más de 130 inscritos y con 2 campos de regatas, uno diseñado para las grandes esloras y otro para la clase Platú, donde veremos a los mejores regatistas de nuestro país compitiendo en aguas valencianas. Sin duda es una edición que, al menos para la nueva Junta Directiva, marca un hito, puesto que apenas hace 45 días que nos hemos hecho cargo de la dirección del club, pero el conjunto de la Junta Directiva y todo el personal del club se han volcado para conseguir que esta edición no desmerezca lo más mínimo de ediciones anteriores, ni por esta circunstancia, ni por el hecho de que por la situación económica por la que pasa en general la economía mundial pueda repercutir lo más mínimo. Es la 11ª edición, efectivamente. Si contemplamos desde sus orígenes, ya estamos en la 22ª edición de la regata homenaje a la Armada en nombre del almirante Marcial Sánchez Barcaístegui, y podemos decir que estamos muy satisfechos porque han sido más de 120 los inscritos y que están ya participando en la regata. Como presidente, pues sinceramente, no preocupado, pero sí atento a todas las responsabilidades como tal ahora me incumben, y tratando de que realmente los regatistas, los socios y nuestros invitados, especialmente la Armada, que en definitiva es la protagonista de la regata, pues se encuentren como en su casa. Es la pretensión. Como regatista, pues la verdad es que lamentando no poder navegar, porque ciertamente estas obligaciones ahora lo impiden, pero lo hago con mucho gusto porque creo que el momento, la regata y toda esta serie de colectivos que he citado lo merecen, y el club, que con 106 años a las espaldas está hecho un chaval, y yo creo que está en condiciones de superar mucho más si realmente nos preocupamos por él, que es la intención. Trabajo muy duro llegamos el lunes aquí y el barco estaba prácticamente casi navegable y lo pusimos a punto para llegar a hoy, a la primera regata, ¿no? Y estamos pues muy satisfechas porque hemos trabajado muchísimo en el barco y todo el equipo pues ha hecho un trabajo excelente y hemos llegado y encima lo hemos hecho bien. Casi no hemos tenido tiempo de poder entrenar en el agua porque preparando el barco y que todo funcionara. Y salimos ayer por la tarde y antes de ayer por la tarde y muy bien.